TV Perú Mundo. Vamos con el presidente ruso Vladimir Putin, que ha celebrado en su discurso anual el regreso del poder ruso. Ha hablado de diversos temas, entre ellos la crisis en Ucrania y los logros de su gobierno en la política exterior. En su discurso anual ante la Asamblea de su país, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que su gobierno no obliga a Ucrania a ingresar en la Unión Aduanera. Esta es una alternativa al acuerdo de asociación que la Unión Europea ofrece a Kiev, que ha decidido restablecer los intercambios con Moscú. Y es que el Kremlin había amenazado a los ucranianos con introducir medidas proteccionistas en caso de que se asociaran con el grupo de los 28. Espero de verdad que todas las fuerzas políticas de Ucrania sean capaces de llegar a un acuerdo a favor de los intereses del pueblo ucraniano y resolver todos los problemas existentes. De otro lado, durante su intervención, Putin también recordó que es posible resolver cualquier crisis sin recurrir a la fuerza, poniendo como ejemplos los de Siria e Irán. Siempre hemos estado orgullosos de nuestro país, pero no aspiramos al título de superpotencia, que se entiende como la pretensión de hegemonía global o regional. No incidimos en los intereses de nadie, no nos imponemos ni pretendemos dar lecciones a nadie sobre cómo deberían vivir. Putin no mencionó la palabra Estados Unidos en su discurso, pero hizo referencia a las actuaciones militares de Washington en países como Afganistán, Irak y Libia. Muy bien, vamos a hablar de lo que está sucediendo pues en Ucrania y esa mirada que le da primero la Unión Europea y luego Rusia. Y lo último que se ha sabido es que sí aceptaría, aceptaría el lado europeo. Pero, ¿qué va a pasar? Si Putin va a poder aceptar o no esa situación. Rusia ha dado una explicación de su posición que a mí me ha hecho cambiar un poco mi perspectiva del tema, porque claro, lo que ha dicho es: tú no puedes estar en dos mercados comunes simultáneamente, claro. O la Unión Europea o el mercado común euroasiático que promueve Rusia. Y los mercados comunes son básicamente uniones en las cuales hay libre comercio entre los estados que son miembros del Estado común, pero barreras comunes respecto a terceros. Entonces, si tú no estás en mi mercado común, te voy a imponer las barreras del mercado común a ti como a cualquier otro país que no sea miembro. En ese sentido, tiene cierta razón cuando dice: yo no he chantajeado. Simplemente le he explicado una situación de hecho que es perfectamente razonable. El punto es que, claro, si los productos ucranianos dejan de entrar libre de aranceles, o en todo caso con aranceles relativamente bajos al mercado ruso, si Rusia empieza a priorizar otros mercados en lugar del mercado ucraniano, lo que hay que tener en consideración es que Rusia es de lejos el principal socio comercial de Ucrania en este momento. Entonces Ucrania podría, eso es un poco el argumento de Yanukovych frente a la Unión Europea. Ustedes me representan un beneficio a futuro, pero yo voy a pagar un costo enorme en el presente si es que dejo a Rusia por ustedes. Luego entonces quiero que me den dinero para compensar ese costo. Y los europeos le están diciendo:
yo no te doy más de, creo que es unos 700 millones de euros. La ventaja es que si aplicas el tipo de políticas económicas que te sugerimos, vas a lograr atraer actividad comercial de nosotros e inversiones. Rusia a su vez le dice a Ucrania, pero mira Bulgaria y Rumanía, que les prometieron lo mismo y mucho no es lo que han obtenido. Entonces la situación, digamos, es cierto que la situación de Yanukovych no es la mejor. En el largo plazo le conviene a la Unión Europea, en el corto plazo la cosa no es tan clara. Claro, sobre todo teniendo pues al gran parte del pueblo en barricadas y pidiendo pues tu renuncia. Yo creo que es complicado y vamos a ver pues qué música es con la que decide bailar el gobierno de Ucrania. Bien, nos vamos a Italia. El primer ministro Enrico Letta obtuvo el voto de confianza en la Cámara de Diputados y Senadores, mientras que en las calles cientos de manifestantes protestaban contra la crisis política y económica del país. Veamos. Por amplia mayoría, el primer ministro italiano Enrico Letta obtuvo la moción de confianza luego de que el partido de Silvio Berlusconi dejara la coalición de gobierno. En la Cámara de Diputados, 379 votaron a favor del Ejecutivo, mientras que en el Senado tuvo el apoyo de 173 legisladores. Durante su presentación, Letta señaló que luchará con todas sus fuerzas para que el sacrificio de los italianos no sea en vano. Dijo que Italia no caerá en el caos justo en el momento en que está por levantarse. Mientras tanto, en el exterior del Parlamento, así como en Turín, Milán y otras ciudades, cientos de personas protestaban contra el gobierno de Letta. Ante estos hechos, el ministro del Interior, Angelino Alfano, señaló que el Ejecutivo no dudará en reprimir las intimidaciones y amenazas a la libertad. En su presentación ante los parlamentarios, Enrico Letta propuso reformas a nivel económico e institucional y también la reforma de la ley electoral, que ha sido declarada ilegítima por el Tribunal Constitucional. Muy bien, vamos a contarles lo que ha sucedido en Corea del Norte. El régimen ha ejecutado a Jang Son-taek, tío de Kim Jong-un y uno de los principales asesores del dirigente, después de que un tribunal militar lo juzgó y condenó por traidor, según informa la agencia de noticias oficial KCNA. La sentencia ha sido dictada hoy por un tribunal militar y su aplicación ha sido inmediata. Según la agencia, el traidor conspiró para derrocar el régimen actual con toda clase de intrigas y métodos despreciables, ha informado una cadena norteamericana. Dicen, todos los delitos cometidos por el acusado han quedado probados en el curso de la vista y han sido admitidos por él. Las autoridades también le vinculan con irregularidades y actos de corrupción, acusaciones que le costaron inicialmente a Jang ser apartado de sus cargos, incluido el de vicepresidente de la poderosa Comisión de Defensa Nacional. Jang estuvo casado con la tía materna de Kim Jong-un y era una suerte de tutor o mentor del joven líder norcoreano desde que asumió el poder hace ya 2 años. Muy bien, y recordemos que también fue ejecutada hace poco una ex novia del líder norcoreano, o sea que no cree en relaciones familiares, si sea la exnovia o pariente, lo eliminó por traición y está leyendo también por la realización de orgías. O sea, moralista, no sé qué pensar. No, esta es la metodología stalinista. O sea, hay que recordar las purgas de Moscú en los años 30, en donde Stalin acusaba... O sea, tu rival no es solo un enemigo político, es además la encarnación del mal. Entonces Stalin acusaba a sus enemigos políticos incluso de cosas tan absurdas como poner clavos en la mantequilla para atentar contra el sistema comunista. Esta es la misma lógica. Tu enemigo no es solamente un enemigo político, es la encarnación del mal, le puedes atribuir todo lo que se te ocurra. No sé qué cosa no le han dicho, ¿no? O sea, mujeriego, digo, bueno, es su problema, ¿no? Hacía orgías. Digo, salvo que alguien haya participado contra su voluntad, no veo por qué sea un tema de Estado. Era alcohólico, bueno, eso si eres un alto mando militar probablemente sea problemático, pero el tema es que él ha estado cerca al poder durante un par de décadas, claro, y de repente en 48 horas constataron todo esto que no sabían y lo fusilaron, ¿no? Entonces, digamos, creo que el cargo que realmente puede tener algún asidero es el de que conspiró contra su propio sobrino, del cual supuestamente era mentor. Claro, pero yo me pongo a pensar la situación o cómo la deben estar pasando no solamente los asesores, la misma esposa del líder norcoreano, que es cualquier error o simplemente no se levantó de mal humor y no le gustas,
eliminado. Bueno, pero esto es un indicio, bueno, en realidad no sé muy bien de qué es indicio, pero puede ser indicio o bien de que se siente muy inseguro, ¿Ya? Y entonces teme que hasta la gente más cercana a él, porque este era su tío político, lo traicione, o todo lo contrario, tal vez se sienta muy seguro y ya cree que no necesita de la tutela de un mentor y puede gobernar por sus propios medios. Dado lo hermético de este régimen, no hay forma de saber cuál es la verdad. Muy bien, ahora nos vamos a ir a Australia, el más alto tribunal.